O sea, no, parece natural, ¿no es cierto? ¿Qué ¿no? cosa es lo que permite que pasen de la condición de testigos a investigados? Que se les va a poder levantar el secreto tributario, el secreto bancario, lo cual creo que corre en beneficio de los propios investigados y que no tienen nada que ocultar. Ahora, lo del satélite francés es un chicharrón como el que no se comió Arnachea, ¿no? Grandazo. Y rico. Entonces yo creo que vale la pena apoyar... Intacto. Sí. Vale la pena apoyar el trabajo de la comisión que preside Luciana León, y tendrán que ser los investigados, en este caso el expresidente Humala y el señor Cateriano, el ministro de Defensa, los que aclaren la situación, en el sentido de que no tienen ingresos irregulares, no han hecho movimientos bancarios de los que se pueda sospechar, pero yo creo que ahí no se acaba la investigación. La tentación es siempre ir a quienes tienen una relevancia política o mediática. Sí. El problema es que si está mal comprado, y ahí hay responsabilidades muy serias, ¿no? Congresista. Bueno, lo que yo sí tendría que decir que nosotros a veces compramos un Mercedes-Benz para hacer taxi. Es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Aparte de la duda que hay sobre el costo, que es muy alto, aparte de eso nosotros hemos adquirido un satélite submétrico, o sea que tenemos la posibilidad hasta de tomar, desde esa distancia podemos tomar lo que estamos hoy observando, aquí hasta el último cuadrado. 60 centímetros. Por ¿no? bajo del metro inclusive, o sea, Debajo submétrico, o sea, sí. ¿qué significa? Cualquier cosa podemos tomarla al detalle. Es como que vamos a entablar una guerra contra Irak, así como hace los americanos cuando usted ve y comienza... Y perdone mejor Es que por gusto. la interrupción, con ese argumento es que se pone el manto de secreto militar, seguridad. Seguridad militar no solo del Perú, sino de Francia. Entonces aquí quienes investiguen, quienes quieran mirar qué pasó, están afectando la seguridad militar o la seguridad interna también de Francia. Así que cuídense un poco. En fin, esos son los que no quieren que se investigue. Yo creo que hay que llegar al fondo de este asunto. Yo quiero ir por ese lado en el sentido de que el Perú gasta demasiado en muchas cosas que va a ocupar mucho. Es como que también compras una computadora de última generación para que nuestros hijos comiencen a practicar, a sumar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿Te refieres a la del Congreso? O sea, a la del Congreso. Entonces, la verdad que hay muchas cosas que nosotros hacemos de manera exagerada, sin medir para qué realmente vamos a usar las cosas, ¿no? Entonces, ahora, esto inmediatamente, menos de 10 años, menos tiempo todavía queda obsoleto. Es decir, estamos gastando demasiado para cosas, para tareas menores que hacemos en el Perú y definitivamente no hay una compensación entre lo técnico y el uso que se le va a dar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya nos da para todo tipo de sospechas adicionalmente de esto. Pero fundamentalmente no trabajamos desde el punto de vista óptimo, optimizando nuestros recursos que tanto los necesitamos. Aparte de la sobrevaluación y todo lo que en general hemos venido sospechando todos, que yo también caigo en esa misma sospecha. Por lo tanto, tenemos que investigar, etcétera, determinar las responsabilidades, por supuesto, y también si Ollanta-Humala y el presidente también y el presidente del Consejo de Ministros tienen que ser investigados, es necesario que ellos concurran también ante la Comisión de Defensa, por supuesto. Pero también, vuelvo a insistir sobre ese tema de utilizar bien los recursos, optimizar nuestros recursos, porque nosotros no somos un país pues, altamente desarrollado donde necesitamos una serie de situaciones como la que se presenta en este caso. A menos que nos digan, miren lo que estamos consiguiendo. Así es. Que bueno, no te lo pueden decir porque es secreto militar. Entonces, es muy complejo el asunto. El satélite puede servir para muchas cosas. En el Perú no hay catastro, por ejemplo. ¿Sirve el satélite para que a través de las vistas que se tomen podamos elaborar un catastro? No lo sé. Es un ejemplo cualquiera. Pero yo creo, y esto es una cordialísima recomendación a Luciana León, que no basta con el conocimiento y la sapiencia de los congresistas, y esto no es irónico, de verdad, ni de los asesores que puedan contratar. Es un tema muy técnico, es un tema muy militar, es un tema donde tienen que asesorarse con técnicos de primerísimo nivel para no desbarrar, ¿no? Sí, y hicimos en el noticiero de la mañana un enlace en vivo desde el centro de monitoreo del famoso satélite. Y estábamos todos entusiasmados a ver, pues no, porque 60 centímetros del suelo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, ¿y qué nos pueden enseñar? No, que estamos haciendo pruebas. O sea,
para que alguien se presente en un noticiero, había una coordinación, un ofrecimiento con la producción, diciendo, miren lo que tenemos. Y no tenían nada que enseñar. Entonces le dije, este es el que está siendo investigado, ¿no? La Comisión de Defensa. No, solo preguntábamos. Y nos enseñaron imágenes de archivo sobre las líneas de Nazca. Entonces, oye, si le preguntamos... Ya la vimos hace un rato. Sí, claro. La pueden sacar de un libro también, ¿no? Sí. O sea, eso la verdad es que no ayudó en nada, porque luego se presentó el presidente de la República, el expresidente, el señor Cateriano, y no dieron información concreta sobre quién se encargó de hacer la compra. Pepito Pérez de los Palotes, jefe de la comisión tal, hizo tal... ¿No es cierto? Eso es tan sencillo. Y creo que lo hemos comentado antes en este programa, pero la defensa que hizo el expresidente Humala en la Comisión de Defensa de la compra del satélite demostraba por lo menos poco conocimiento. Extraño viniendo de un militar que como presidente decide comprar un artefacto de uso básica, por no decir exclusivamente militar. Sí, se supone ¿Por qué te sonríes? Porque se supone, porque militar es su tema, se supone, ¿no? Se supone. No pero... exijas demasiado, Verónica. Al señor Ollanta. Estamos exigiendo demasiado, muchas veces en general a nuestros presidentes, muchas veces le exigimos demasiado. Cuando habla de submétrico, en este caso, por ejemplo, queremos apuntar sobre, digamos, al Callao, en un punto específico, ¿cierto? Eso, con eso sí puedes medirlo. Porque los catastros, es cierto, se utiliza también para los sistemas catastrales, pero no necesita llegar a ese nivel submétrico. Bien, vamos a una pausa y regresamos luego, ahora sí, con el tema que había anticipado Guido sobre lo que ha anunciado el Contralor. Los descubrimientos de la Contraloría. Con el satélite. Con el satélite. He regresado a mi infancia, con todo respeto, congresista. Pensé que estaba haciendo el anuncio de Panorama. Vamos a regresar con eso y también que el congresista Castro, que ha estado en la Comisión de Lavallato, nos cuente un poquito más sobre esta primera sesión, desde luego. Muy bien. En Canal N. El desarrollo de las regiones. Es noticia. Muy bien, el Contralor de la República, Edgar Alarcón, ha informado que Odebrecht generó un presunto perjuicio económico al país por 283 millones de dólares en el desarrollo de 5 obras de infraestructura, entre el gasoducto del sur, la vía Costa Verde, el tramo 1 de la línea 1 del metro y el proyecto especial Río Cachi. Explicó que entre el 1998 y el 2015 la empresa brasileña ejecutó 23 proyectos de infraestructura con una inversión de 16.940 millones de dólares, pero especificó que de esos solo 16 de esos proyectos, solo 16 fueron, digamos, estuvieron bajo el control de la Contraloría y que esos 16 proyectos suponían una inversión de 11.271 millones de dólares. Vamos a escucharlo y luego vamos a comentar esto. ¿Cómo es que ha hecho sus sus sumas cálculos? y restas? Así A ver. es. Justo que estábamos aquí apuntando el más y el menos. Porque Pero es un... ya que has hecho alusión a la edad. Se fue en el Eso bloque es lo que las pasado. abuelas llamaban curarse en salud. Ok. Mira, hay el Congreso investigando. El fiscal Pablo Sánchez ha firmado un acuerdo con Odebrecht y otro con la Fiscalía de Brasil. El Congreso tiene una comisión investigadora y viene el Contralor a contarnos que él está investigando desde hace 18 años y que tiene resultados y pruebas y montos. Por favor, señor Alarcón, un poquito más de respeto. ¿Qué le pasa? Ese es el problema mayor y ahí tendría que concentrarse una comisión como la Comisión Lavallato en el Congreso y es en la debilidad institucional.
Esto nos pasa porque los jueces no han funcionado, los fiscales. Entonces, es verdaderamente indignante. Y que el Contralor pretenda ahora hacernos creer que ya tiene todo resuelto con montos, ¿no? Porque son montos absolutamente específicos, ¿no? IRSA Norte, 10 millones, IRSA Centro Sur, de 100 a 100, no, esos son los sobrecostos. El perjuicio causado al país es 283 millones por irregularidades en obras públicas entre el 98 y el 2015. 17 años. Ya investigados y ya aclarados por la Contraloría. ¿Para qué perdemos tiempo en otro tipo cerremos de...? la comisión entonces, congresista Castro, ya Sí, de claro, trabajo. La hay que Procuraduría, pedirle una la copia de su Fiscalía, investigación todo. al Contralor y ya está. No, el tema es ahí de que, bueno, la Contraloría hace una auditoría contable, es decir, cuadra números nada más. Y es una de las debilidades que tiene también el propio, como dice de alguna manera, la debilidad institucional en el Perú. ¿Y por qué? Porque no funciona el Poder Judicial, no funciona la propia, digamos, el propio ministerio que lleva adelante la obra, etcétera, etcétera. Y de ahí ya se ha determinado que por lo menos se pierde el 10% en este tipo de trabajos, cuando menos. ¿Por qué? Primero viene la sobrevaluación de la obra. Más claro, si esta mesa cuesta 1.000 soles, le ponen 2.000. Y de ahí, a partir de eso, todavía viene todas las comisiones, porque es necesario un requisito indispensable que sobrevalúes para que haya comisión. ¿Cómo vas a, o coimisión, como se dice, ¿no? ¿Cómo vas a pagar una coima si no has sobrevaluado? Es increíble, ¿no es cierto? O sea, el primer requisito para que haya coima es sobrevaluar. Es decir, volvemos a repetir, 1.000 soles, le pones 2.000 y sobre eso comienzan a trabajar todo el mundo. Pagas impuestos, pagas un montón de cosas porque tienes que asumir una serie de sobrecostos. Ahora, aquí el problema está que siempre las auditorías que hacen la Contraloría se refieren en términos contables simplemente. Cuadra los números, esto vale 2.000, parte de 2.000 y compro 100 y multiplica por 100. Pero no es su costo real, que esto vale 1.000, volvemos al ejemplo. Sin embargo, ese es el tema. Necesitamos hacer auditorías también, no solamente desde el punto de vista económico, también del punto financiero, como es lo que está sucediendo con el peaje. Ustedes han escuchado que ni siquiera la empresa ha puesto un sol ahí y está captando dineros del peaje para... Entonces, nosotros estamos financiando entonces, no se hace el análisis financiero tampoco. ¿Quién está financiando esto? No llega dinero, nuevos capitales. Esa es una mentira que llegan nuevos capitales. O sea, también necesitamos hacer una investigación de ese orden y también desde el punto de vista de ingeniería. Vamos a darle derecho a réplica al Contralor. Ahora sí tenemos Ahora la sí orden. lo vamos a escuchar. Escuchémoslo, Contralor. Podemos decir que durante el periodo del 98, ¿por qué digo 98? Porque está el proyecto Río Cachi, al 2015 se efectuaron 23 proyectos con participación de Odebrecht por 16.940 millones. Al respecto, la Contraloría efectuó labores de control en 16 proyectos, comprometiendo un monto ascendente a 11.271 millones. Y de las labores de control realizadas se determinó presunto perjuicio económico por 283 millones de dólares. Asimismo, se identificó responsabilidades penales, civiles y administrativas en funcionarios de las entidades involucradas. La Fiscalía ad hoc para la investigación de los casos Odebrecht. Una sola Fiscalía especializada que acumule todos los casos que están a nivel de Ministerio Público. Van a observar que tenemos casos en Huaraz, tenemos casos en diferentes regiones, en el Callao. Entonces necesitamos que una Fiscalía especializada se cree o se adecue para que se encargue del caso Odebrecht. Y también, en línea a lo que ha pronunciado el nuevo presidente del Poder Judicial, el juzgado especializado en delitos de corrupción para ver los casos Odebrecht. Y se reservan esa relación de casos que tenemos esperando. Entonces, ¿por qué se archivó el caso? Ahora sí. A ver, ¿qué te estaba hablando el congresista? No, lo que estábamos hablando es que contablemente los números cuadran. Y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, es fácil cuadrar los números, pero otra cosa es si es que esa cantidad de dinero responde a una realidad objetiva en términos de lo que significan las obras. En este caso, nosotros también hemos propuesto en la comisión de Lavallato, por ejemplo, la participación del Colegio Departamental de Ingenieros de Lima, que para que emitan una opinión, porque nosotros hemos conversado ya en 2 oportunidades frente a estos temas, que los túneles, los trabajos están absolutamente sobrevalorados e inclusive para
para hacer este tipo de coimas, de corrupción generalizada, justamente se evita a profesionales de alta calificación que hay en el Perú. Y hay un drama aquí. No solamente realmente se los despoja de un legítimo derecho al trabajo que tienen los profesionales peruanos, sino que a nosotros los brasileños no nos pueden enseñar a hacer túneles. Los peruanos hacemos túneles de miles de años. Sin embargo, han sido desplazados por esto. ¿Pero por qué? Y después esta Odebrecht comienza a subcontratar a peruanos, a empresas peruanas, y de estos todavía los peruanos mismos comienzan a subcontratar a otros ingenieros con características menores, y definitivamente esto termina pues en una espiral no solamente de corrupción, sino de desplazamiento en términos económicos, en términos sociales, y que trae una serie de colas después desde el punto de vista político. Pero ¿qué han visto hoy? ¿Se han organizado? ¿Han dicho, a ver, este es nuestro plan de trabajo, durante las primeras, no sé, 5 sesiones vamos a hacer esto, vamos a llamar a tal persona? ¿Qué es lo que primero que han decidido? El día de hoy, por ejemplo, se ha solicitado la presencia del fiscal, que no ha podido asistir, está pidiendo otra fecha, y donde se ha observado justamente que el fiscal, por ejemplo, ha anunciado de que está pidiendo 30 millones. O sea, el objetivo nuestro no es pedir 30 millones, sino determinar las responsabilidades de la clase política, de cada uno de nosotros, llámese congresistas, autoridades, alcaldes o presidentes de la República, porque el fondo... Pero precisamente porque hay esa fragilidad institucional en la que hemos comenzado, la comisión debería dejar que la Fiscalía haga su trabajo y hacer ustedes el suyo, no meterse encima del trabajo del fiscal. Exactamente, nosotros no estamos metiéndonos en el trabajo del fiscal, sino que... Pero sí se están metiendo porque, claro, 30 millones, ¿por qué 30 y no 90? Pero ¿por qué? Perdón, disculpa. Ya, correcto. Lo que queremos saber nosotros es cuáles son los términos en los que se han negociado esos 30 millones. Y estamos obligados, ¿por qué? Porque tampoco el fiscal no es el responsable como para determinar, señores, son 30 millones y yo cierro y punto final. No, pero se han dicho que es como un adelanto, claro, lo han especificado muy claramente. Pero por eso es que nosotros estamos, a partir de la comisión, estamos proponiendo también que se haga ya el embargo correspondiente, porque si hoy día le pides 30 millones y eso le permite de una u otra forma que continúe operando, Odebrecht, como lo está haciendo en este momento, está vendiendo gran parte de su patrimonio. Lo que estamos hoy en juego es cuánto vamos a recuperar hacia adelante. O sea, hoy se han dedicado, digamos, entonces a hacer pedidos. O sea, a ver qué es lo que necesitamos para dejar todo como en pausa, porque nos ha hablado primero de que va a pedirle, le han hecho una solicitud al alcalde de Lima y ahora a la Fiscalía. Lógicamente a la Fiscalía, no, la Fiscalía va a continuar con su trabajo, pero sí que la Fiscalía actúe para que de manera inmediata se embarguen los bienes, se hagan unos embargos preventivos, ya desde el punto de vista, trabajar desde el punto de vista legal, de tal forma de que garantice con el patrimonio que queda, porque ya Odebrecht se ha vendido muchísimo. Si esto dura 3 o 6 meses, están traspasando sus bienes, el patrimonio que tiene, lo están vendiendo afuera, inclusive, y otros que también están creando nuevas empresas. Entonces, esa figura es lo que nosotros no podemos permitir. Ahora bien, también el otro aspecto que se vio el día de hoy fue, por ejemplo, la asistencia de la doctora Revilla, que es presidenta del organismo supervisorio de contrataciones del Estado, y nos hemos dado unas sorpresas grandes, por ejemplo, que ellos no mantienen ni comunicación con ninguno de los entes también reguladores de estos sistemas, y esto estaría demostrando que se ha hecho toda una arquitectura, hay todo un trabajo muy organizado para burlar todas las estrategias, o mejor dicho, burlar todas las instituciones públicas de tal manera, pero esto obedece también de una legislación inadecuada que hemos tenido en el país y que ha permitido, porque en este momento, según la información de la señora Revilla, ella no puede intervenir en ninguno de estos casos, solamente en determinados casos que significan aproximadamente un aproximado como uno de 4.000 millones de soles, que estamos hablando de 1.200, 1.500 millones de dólares. ¿Cuál fue el problema con la congresista Beteta, precisamente con esta jefa de la OCE? No, ¿Hubo ahí un altercado? ¿Qué hubo un altercado derivado de que la señora Beteta le preguntó si es que ella... le hizo una pregunta que es natural, ¿no? Si ella se había beneficiado con una coimisión, etcétera, etcétera. ¿Y se molestó? Se molestó por eso. Pero es improbable pues, que le pregunten eso a una persona que está en la comisión y diga, bueno, sí me he beneficiado con No, es lógico que... Pero es que eso era el punto de partida. Parece más una gana Ese es un punto de partida frente... Y además, un empleado público, digamos, de repente, la pregunta no es muy apropiada, pero definitivamente, generalmente le preguntan, ¿usted ha tenido alguna vinculación con los actos de corrupción, etcétera, etcétera? Es casi de rigor preguntar eso, ¿no? En todo caso, lo que debería quedar claro
es que Odebrecht no se puede salir con la suya, ¿no? Porque las declaraciones del gerente del gerente en el Perú de la empresa han sido un poco cínicas, por decirlo. Vamos a averiguar, voy a informarme de qué cosa es lo que ha pasado. O sea, no la tiene tan clara como el Contralor, digamos. Pero no puede, está muy bien que haya una negociación, porque lo que está en juego es, o sea, queremos castigar a Odebrecht con el riesgo de que se paralicen todos los proyectos a los que Odebrecht está vinculada como mayoritaria o como asociada. Yo creo que hay que mirar eso con atención. Lo que hay que tener como norte es que Odebrecht no se salga con la suya. Si para eso es necesario embargar, yo diría que no es necesario, porque embargando corremos el riesgo de paralizar los proyectos. Hay que mirar a Odebrecht con lupa. Y creo que usted no estaba de acuerdo tampoco con este listado largo que la Procuraduría ha hecho sobre denunciar al señor Marcelo, o sea, a todas las personas que están fuera del Perú, que están procesadas allá. Quizás es una formalidad indispensable, pero es inútil, ¿no? Es decir, ya sabemos que Marcelo Odebrecht no va a venir a responderle al juez o al fiscal en el Perú, pero quizá es una formalidad para que abarquemos toda la investigación. Pero ha participado en 57 megaproyectos, Odebrecht como principal o como asociada. Ese es el listado que la Contraloría ha investigado, detectado. En realidad los megaproyectos vienen desde el 79. O sea, van a ser 40 años donde distintos gobiernos, incluida la etapa final del gobierno militar, están vinculados a Odebrecht. ¿Van a investigar a todos? No, aquí hay un tema del caso Lavallato. Nosotros estamos muy claros, ¿no? Si hay que investigar el periodo de Fujimori, también se va a hacer. Pero lo que en este momento hay que compatibilizar, las investigaciones se trabajan sobre determinados intervalos de tiempo. En este caso ha quedado determinado entre el 2005 al 2014. Y también tenemos un parámetro ya de referencia, de comparabilidad, que es el caso para establecer comparaciones, porque esto lo están trabajando en Brasil, en Estados Unidos, en Suiza, en Inglaterra, sobre ese escenario. Y nosotros sería muy ambicioso, sería para nosotros demasiado ambicioso, pues, tratar de cerrar todos los espacios, queremos hacerlo, pero eso también significa dilatar mucho cada uno de estos procesos, ¿no? Y eso es lo que no queremos también. Ahora, también quería, congresista, dígale por favor, en portada, Canal 8. Gracias. Quería que nos aclare. Ayer o desde ayer estuvimos con la congresista Glave y le preguntamos sobre usted. De hecho, ya ha salido usted en una entrevista extensa en El Comercio. Sí, pasamos a la cuarta noticia, entonces. Es que relacionado al tema del Lavallato. Ok. Relacionado al tema del Lavallato. La congresista Glave, según lo que nos dio a entender, es que le había enviado o le va a enviar una carta notarial. No, ya se le envió, claro. Porque usted había dicho que el señor Gino Costa le había dicho que se había ya conversado previamente sobre quién tenía que estar encabezando la comisión Lavallato. Pero ahora en las declaraciones usted dice que se ratifica sus declaraciones, que no se va a rectificar sobre esto que Marisa Glave aparentemente ha dicho, que ella está preocupada por Susana Villarán. Entonces, ¿por cuál de los dos temas? ¿Por Susana Villarán o por la presidencia de Lavallato es que le han enviado una carta notarial? No, aquí hay varias cosas que se están enredando. El ovillo es muy fácil de desentrañarlo. Nosotros teníamos, hay que ser muy claro, teníamos la gran opción de presidir la comisión de Lavallato. Y éramos la única opción frente al fujimorismo. Después se nos ha indicado de que nosotros hemos querido votar por Fujimori y no es así. El tema es de que estábamos por un lado, pero lógicamente viene en ese momento nuestro cálculo político, todos sumamos en determinado momento y hacemos cálculos. Y en ese viene el señor Gino. Yo no tengo nada que conversar, por ejemplo, con la señora Marisa, porque Gino viene y me conversa, me dice, mira, hemos decidido apoyar a Vitocho. Por Vitocho. Y en todo caso le dije, ¿y por qué? Y me dice, no, hemos conversado ya con Marisa. Así nada más. O sea, yo no tengo... Es el dicho de él conmigo. Él es el único que podría decir que yo he mentido. De repente él me rectifica
o reafirma lo que me Le han enviado una carta notarial. Ahora, la que me ha mandado es Marisa, que yo no tengo nada que contestarle porque ella está saliendo de contexto. Ahora, tampoco puede ser con Vitocho, porque Vitocho salió a otros medios diciendo de que él no sabe nada, que uno ha falseado la cosa. Yo nunca he conversado con Vitocho. Claro, solamente el gran beneficiario iba a ser Vitocho, pero él se fue por otra ruta, ¿no? Yo he conversado, simplemente conversamos con Gino. Ahora, ¿es malo conversar? No, digamos, no podemos decir que es malo conversar entre las bancadas. Es necesario, pues, para coincidir, pero yo tampoco podía renunciar a un derecho que me corresponde legítimamente. Ok, porque acá la pregunta era, Marisa Glava le ha pedido rectificarse por haber dicho que ella está preocupada por Susana Villarán en el contexto del caso Odebrecht. Ya, ahora, el otro tema. Mire, cuando los periodistas preguntan, me dicen, el caso de la señora Villarán, todo el mundo dice, porque nosotros venimos del sector de izquierda, ¿cierto? Y hablan de que, bueno, entonces, cada periodista tiene su corazoncito también. Entonces comienza a preguntar por el lado de si vamos a investigar. Nosotros decimos, vamos a investigar desde la izquierda hasta la derecha y de la derecha hasta la izquierda. Y de arriba para abajo, etcétera. No vamos a exonerar a nadie de esta situación. Y ese es el tema de fondo. Como el satélite también. Lógico, simétrico. Sí. Ya, pero ¿le han enviado una carta notarial por cuál de los dos temas? Me han enviado por el caso de que, No, sí, el 7 de enero yo le he visto la carta he mentido, soy un mentiroso, me he hecho cuando... Ella no tiene nada que ver que ella no le consta que sea mentiroso ni que sea... Por lo de Gino Costa. Solamente ha habido una conversación. El único que me puede decir que he mentido, que eso va a quedar indudable porque hoy día también Gino me trató de indicar que cómo es posible. Pero la cosa no es ahí, sino que quedará entre los dos simplemente como una conversación. Alguien falseó, pero lo que es un hecho real, que nosotros, por eso es que nunca hemos votado por alguna otra persona. Nosotros, en primer lugar... Pero sí fue elegido por unanimidad. Claro. Por eso, entramos después, primero íbamos a elegir y ver era probable que o ganaba Vitocho por 4-3 o ganaba quien habla por 4-3. Era el tema de fondo. Pero cuando se vio de que era probable que ganáramos nosotros, entonces simplemente dijeron, vamos a una situación de consenso. Por eso es que no hubo votación, nos fuimos a una situación de consenso. Y en consenso ustedes saben que no es una cuestión cuantitativa, es una situación cualitativa, donde todos nos ponemos de acuerdo quién es el que mejor nos va a representar. Y la mayoría, o todos dijimos en ese momento, yo también tuve que aceptarlo, por el señor Álvarez. Pero eso es incuestionable. Lo que da la impresión es de que este problema concreto a propósito de la Comisión Lavajato no es sino un escenario más de una pugna y un choque, para utilizar la palabra que utilizaba usted, que existe entre la facción, recojo también una palabra utilizada por Marco Arana, de Nuevo Perú, y la de Tierra y Libertad dentro de la bancada del Frente Amplio. Se están librando batallas en distintos escenarios, pero la guerra es una sola. ¿Es eso lo que está ocurriendo, no? Usted lo ha sintetizado y bueno, tendríamos que aceptarlo, pero el tema es de que lamentablemente nosotros teníamos un vocero. Sí. Y eso es lo que le duele en este caso a Marisa. Teníamos un vocero. Tenemos un vocero que no defendió los intereses que nos correspondían a nosotros, porque un vocero, sabiendo que nosotros teníamos la mejor posibilidad, ha debido pues impulsar... ¿Se refiere usted a Marco Arana? No, Marco Arana estuvo en Cajamarca. La vocera alterna. Claro. La vocera alterna. Sigue mandando... No, yo no estoy marcando. ¿Por qué, Verónica? Mandando. Tampoco mando. Tú me estás hablando que mandando indirectas, digo. Porque no dice Marisa Glave no hizo bien su trabajo, sino dice, bueno, nuestro... No, es que después han indicado por ahí también, ya no para no decir de quiénes, porque si no se van a sentir ofendidos, que Castro se opuso a... bueno, una cosa como que se opuso a la generación de otras alternativas. ¿Cuál era la otra alternativa? Sí, y dentro de mi bancada han estado hablando de eso, supuestamente, una bancada que se dice que nos respetan, que nos quieren mucho, pero parece que no es así. Ya, pero usted ha hablado de que hay visiones en choque y pugna sobre el país al interior del Frente Amplio. En una entrevista en radio hoy día ha hablado de los hijos de Papito y de los caviaritos también, de manera que esto ya no es solamente una confrontación entre limeños y provincianos, ya no es un problema de dónde nacieron, sino cómo es la cuna donde nacieron, más o menos. Es decir, hay una observación de extracción social en el fondo cuando dice hijos de Papito, ¿no? ¿Es esa la naturaleza de la confrontación? No. Aquí hay dos visiones, y yo lo interpreto así. Sí. Claramente tenemos toda una argumentación teórica también al respecto. No hemos improvisado sobre esto. No es un tema nuevo tampoco. Aquí hay dos visiones del país que tenemos necesariamente que compartir. Una cosa es mirar desde Lima al Cerro San Cristóbal y otra cosa es del Cerro San Cristóbal hacia Lima, ¿no es cierto? De igual forma sucede con las provincias. Pero el Cerro San Cristóbal forma parte de Lima.
Sí, pues los dos son de parte de Lima. Igual Entonces, nosotros cuando somos dice Lima, por oposición a los cerros de Cristóbal, se está refiriendo No, a estamos una hablando zona de del Lima. cercado, llamémosle, aquí ya. vemos hacia el cerro, y del cerro, usted se pone en el cerro, va a mirar diferente. Es lo mismo que sucede cuando le escucho a Verónica, por ejemplo, la he escuchado varias veces, y hablar que ella viene de Arequipa o tiene sus... Sí, es cusqueña, ¿no? Cusqueño, no, hablabas tú de que tenías yo, antepasado. Verónica, yo Verónica pensé con que- C, Verónica con No, C. Verónica. Sí. Sí, Claro, Arequipa y no, Cajamarca. Claro, de los entonces dos, muy los dos. brava, Mitad, del mitad. norte y del sur. Los Esa es más la visión bravos. que es diferente, ¿ah? Esas son visiones diferentes. Nosotros venimos del sur y tenemos Es una por visión- cuestiones geográficas, dice usted. No solamente por cuestiones geográficas, sino que hay un tratamiento diferenciado en torno a los problemas que cada uno tiene. En Lima creen ellos tener la razón y con justa razón también nosotros tenemos una cuestión que se nos tiene que respetar, y etcétera, etcétera. Y O sea, la empatía entre tagneños y arequipeños es más que centenaria. Lógico, ¿no es más que cierto? ¿Qué pasa de los que tenemos van un cariño especial más al acá. sur entonces? Se van hasta Tacna. ¿Cuál es la visión de los tacneños entonces? Distinta a la de los arequipeños, distinta a la de los limeños y a la de los tumbesinos. ¿Será, No, pues? yo creo ¿Ah? que estamos en un momento, Verónica, en que se puede construir Así es. una visión común del país que queremos, ¿no? Yo no, me parece sorprendente que mi amigo Jorge, viniendo de la izquierda, asuma este lenguaje despectivo y se refiere a caviares. Caviaritos, dijo. Caviaritos. Con cariño. Caviaritos, Con cariño. hijos de papito también. No, es que hay algunos que también a nosotros en unas entrevistas nos dicen, ¿no? Dice, pero usted también parece caviar. Bueno, mini caviar, le dije. Parezco mini caviar. ¿Cómo es? Pero- Porque usted definió caviar. ¿Qué es ser caviar No, para saber? Caviar es un término, aquí cuando nosotros hablábamos de caviar se decía, porque ha dicho caviar, dice de que es fujimorista, porque eso lo dijo también Aldo Mariatti, que lo dijo la señora Hildebrand, etcétera. Y eso es falso, porque eso viene de una caracterización o una De la política tipología francesa. de la política francesa. Y eso viene de los finales de los 70 y que se acentuó mucho más en los 80. Entonces, Por favor, ilústrenos. Ilustren. Ay, ay, ay. Es digamos, personas relativamente acomodadas que juegan al izquierdismo y viven, pues, Pero como... tienen consumos digamos, sofisticados y etiqueta financiados por, azul, el ¿no? partido, Etiqueta por el azul. Partido Comunista Soviético. Es lo que en ese momento quería decir. Por eso caviar. Claro, Esa era la porque idea. Así se origina, pero lo cuando lo más trasladan caro, al en escenario comillas. peruano, es decir, izquierdista pituco. Eso es lo que quiere Ahora decir. yo con Sí. Pero- toda simpatía me ofrezco a tomarme un café con Jorge para contarle cómo hemos aprendido en Peruanos por el Cambio a resolver los problemas internos. Porque a usted como Sin que medie el cardenal. Que medie el Pero eso- cardenal. perdón. Perdón, yo Pero quería eso- recordar al conversar Lombardi que a él lo pusieron en el grupo de los caviares dentro de la bancada de Peruanos por el Cambio, ¿se acuerdan? Era usted con Alberto Belaunde y con Gino Costa. Sí. También, así que por ahí que también le agarra un Los poquito esto. Pepe Caviares, Los Pepe sí, Caviares, sí. así es. Así No, que bueno, sabe un no. poquito más por dónde va el tema, le puede ayudar, de Pero repente con más razón. Verónica, algo que necesito para terminar de repente, creo que estamos en el último minuto. Yo quiero recoger lo que ha conversado aquí Guido, a quien le tengo mucho respeto también. ¿Qué es lo que sucede? Es cierto, tenemos que compatibilizar esas dos visiones que tenemos. Estamos en un choque permanente, por ejemplo, eso se ha reflejado en el presupuesto de la República, donde el 75% del presupuesto de la República es manejado desde acá de Lima. Nosotros que Se van, somos de provincia. se van a transferir 5.000 millones de Pero soles ese es un a gobiernos sencillo de- regionales y Correcto, locales, correcto, aparte correcto. de los presupuestos. Correcto. Es una Es lástima que, claro, en el periodismo nos gana y que no hayamos podido hablar Claro. un ratito Gracias de la a- delegación de facultades y Pero de los gracias a- secretos Podemos hablar. legislativos. Podemos hablar un rato. Hay una gran cantidad de cosas. Por supuesto que el Congreso está en todo su derecho y mañana se reunirá la Comisión de Constitución mañana para vamos a hablar hacerlo sobre eso. con el primer ministro, con Fernando Zavala, y seguramente con el ministro de Guido, Economía y del no te Interior. puedes dejar de reconocer que nosotros hemos labrado una lucha muy fuerte al interior del presupuesto, porque no es, Sí, no es una sí, bendición, sí, no vino sí. porque X o Y cosas. Ha sido una permanente lucha por ampliar el presupuesto a las regiones. Y en buena cuenta vienen esos 5.000 millones, pero también hay que entender que 5.000 millones son 1.500 millones de dólares, más o menos, mucho menos todavía que 1.500 millones de dólares, No, no, versus está bueno tu los cálculo. 35.000 millones de dólares, 37.000 millones de dólares, que es el presupuesto de la República, ¿no? No, Entonces hay pero que esos comenzar a 5.000 mejorar. son un extra, no es el presupuesto Claro, claro. total Sí, de la estamos de región. acuerdo. Entonces, Estamos de perdóname, acuerdo. no confundir. Por eso, pero nosotros estamos en esa tarea, ¿no? Caviares o no caviares, la cosa es que vamos trabajando en esa dirección. Caviar No te o preocupes. jurel es la otra. Claro, lo que Seguimos no hay que adelante. hacer es dividir, creo yo. pues. Porque el señor Arana, antes de que sea congresista, siempre de su Twitter decía, los limeños.
Yo decía, pero no entiendo, ¿qué tiene contra los limeños? Y entonces ahora parece que hay algunos que están del grupo del señor Arana, que son ahí dos grupos, ¿no es cierto?, que también están entrando con eso. Entonces, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Lo que tenemos que hacer es dejar de ponernos las etiquetas. Somos uno solo, Perú, nada más, porque si empezamos con que los limeños, los tacneños, ¿no? Los pitucos, los no pitucos, pituco, misio, lo que fuera, igual vives acá, igual te roban, ¿no es cierto? Igual quieres que mejore el país, igual quieres tener plata en la billetera, si sea mucho o poquito, es lo mismo. Te entiendo, Verónica, el problema del Perú es la redistribución del ingreso nacional. Para que todos tengamos las mismas oportunidades, las mismas posibilidades, el hecho de fondo es redistribuir el ingreso nacional de una manera más apropiada, más proporcionada, de tal manera que todos en el último rincón del Perú tengamos las mismas posibilidades de ir creciendo tan igual como hace Lima. Todos porque hay una alta migración hacia Lima. ¿Y van a aceptar que el congresista Lombardi de repente sirva de mediador ahí o conversar? Porque, están obligados a seguir en la bancada. Los amigos fujimoristas les han quitado la posibilidad de poder dividirse, no van a poder hacer nada y van a internamente, probablemente, comenzar a jalarse, ¿no? Además, hoy día había una reunión, había el sector de Nuevo Perú, la fracción, había citado una reunión y ustedes no asistieron. No, ellos no son, pues. No, de la bancada de fuerza. Nosotros no nos de la prestamos. subbancada. Así es, de Frente Amplio. No podemos prestarnos a una tira de serie de jugarretas de ese tipo, ¿no? Yo particularmente me han defenestrado ya hace como una semana, ¿no es cierto? Picas y caviares. Caviar, Pero nosotros no podemos estar en este juego permanente. No hace una semana ya me anunciaban mi destitución, han llamado a como 3 reuniones ya, hasta la fecha no se logran reunir, ni ellos. Entonces, la verdad que necesitamos, como dice Guido, entrar en una situación, armonizar nuestros criterios, no lo veo con compatibilizar. ganas, porque utilizar la palabra jugarreta no abona, pues, no, en este ánimo de querer conversar o dialogar. Te nombramos de mediadora con Guido, no te preocupes. Ahí entramos, yo creo que Verónica sola lo puede hacer. Verónica sola. A mí me gusta dividir, ¿no? Pero solo para que se hagan una idea de la magnitud que significan 5.000 millones. Una cifra similar, 4.800 millones, son los que se van a dedicar al proyecto Agua para Todos. Exactamente 1.280 proyectos que permitirán que más peruanos tengan agua. Eso está dentro del paquete. Seguramente vamos a tener oportunidad en los próximos días, mañana, luego de la primera sesión de la Comisión de Constitución sobre el tema, de seguir hablando de los decretos. Pero hay verdaderamente una voluntad política de cambiar el estado de cosas y de poner el Estado al servicio del ciudadano. Muy bien. Sigamos y transitemos ese camino que está mucho más agresivo. Hemos sido capaces, efectivamente, ¿sí? En una pequeña mini bancada constituida por los 3 tagneños que estamos en el, ¿Cuál es el tercero? Congreso. El tercero es Enrique Martorell de Tacna, de Fuerza Popular. De Fuerza Popular, sí. ¿Qué han conseguido? No hemos conseguido nada todavía, pero hemos conseguido ponernos de acuerdo. Los provincianos No cosas concretas, aún cuando coincidimos en que el tema del agua es crucial para Tacna como para el resto del país. En Tacna es más grave todavía. ¿Y ya han visto cómo van a hacer en la bancada de Frente Amplio? O sea, o en estos días están todavía un poco ¿Quiere ser calientes. mediadora? ¿Quiere ser mediadora? Es nuestro tema. Le gusta la ebullición, Pero han previsto que van, o sea, algo tienen que hacer. O sea, van a tener que estar con él todo el día. Ya, ¿qué vamos a hacer? No nos podemos separar, no nos podemos dividir. ¿Qué van a hacer? No, es de hecho que estamos esperando que las aguas se calmen, por supuesto, pero por eso decíamos que se calmen las aguas, lleguemos a una situación de tranquilidad. Una vez más, el día de hoy nos han querido defenestrar, no han podido hacerlo, y yo creo que es necesario ya ir reconociendo. Nosotros le hemos reconocido el espacio. Es primera comisión en la que estoy participando. Yo nunca he estado en las disputas de las otras comisiones ni nada por el estilo. Al contrario, nos tocó en esta, sino que esta ha sido bastante... Hace un mes nadie decía nada, pero ahora ha sido ya bastante, digamos, mediática y por lo tanto ya también quieren... No es bueno, así. entonces a la espera de que se calmen las aguas, tenemos que ir hasta mañana. Les agradecemos. Muchas gracias. Muy Gracias a ustedes. buenas noches. Nos vemos aquí en Portada mañana.